Cusco, 12:56 de la tarde. De repente se nos hace viento el tiempo. Hemos dormido un par de horas para descansar del viaje en avión desde Lima y ahora nos quedan 4 minutos para integrarnos al paseo que nos tiene programado Inca Time, el llamado City Tour en buen español. En la Plaza de Armas nos encontramos con un muchacho de la agencia que nos lleva en una carrera por las calles de Cusco. Le pregunto si puedo colocarle un micrófono de solapa, pero me explica que él no es el guía del día. Su tarea es simplemente llevarnos a nuestro primer puerto de escala. Un pequeño malentendido podría ser el título de mi vida. De camino nos encontramos con Mauro, el chico que nos buscó en el aeropuerto esta mañana. Nos trae algo absolutamente fundamental, nuestro tiquete para los paseos de los próximos días. A los pocos minutos llegamos a nuestra primera parada, un templo incaico llamado Coricancha. Ahí sí está el guía que nos acompañará durante el tour de hoy. Su nombre es Luis, o para los amigos Lucho, como en Lucho contra el sueño y el frío de la mañana. Antes de entrar al Coricancha, vamos a hablar un poquito sobre este mapa. Nos dice que más o menos así fue la expansión inca en Sudamérica. Aparecen las guías turísticas y en muchos libros. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, miren, se parece mucho, pero déjeme decirle que esta expansión inca que aparece en los libros no es correcto. Hemos encontrado presencia inca en casi todo el norte de Argentina, en casi todo el Paraguay, Bolivia, todo Bolivia, Acre por acá en Brasil, Minas Gerais en Brasil, en un punto que se llama San Tomé das Letras, en Minas Gerais. Bueno, en todo Perú, todo Ecuador y mayor territorio en Colombia. Existe un camino inca que atraviesa Cusco hasta Potosí, Bolivia, cruza todo el Paraguay, ingresa a Brasil hasta Florianópolis, al sur de Sao Paulo. Este camino se llama Camino do Peabiru, o sea, en la prueba que la cultura inca sí llegó al Atlántico, conocieron el Atlántico. Y ahí, de entrada, nos va la primera corrección. El territorio inca era mucho más extenso de lo que generalmente se dice. Segunda corrección, Coricancha no era un templo, sino una universidad, donde los sacerdotes y maestros de la sociedad inca llegaban a estudiar astronomía, ciencia y sabiduría. Si la historia nos ha enseñado otra cosa, es porque siempre la escriben los vencedores. En este caso, pues los españoles. Son ellos quienes nos han dicho, por ejemplo, que los incas tenían muchos dioses y su dios más importante era el sol, a quien le adoraban y le hacían sus peticiones. Esto dice España y la Iglesia Católica. Pregunta, ¿pero qué dicen los vencidos, los incas, los pueblos nativos? Dicen algo totalmente lo contrario. ¿Qué dicen? El sol no era dios inca, nunca lo fue. Sabían que era una estrella, conocieron el sistema solar. Tenían un increíble conocimiento del universo, galaxias, planetas, estrellas, sistemas solares, otros fuera de nuestro sistema, etc. Es más, la palabra adorar no existe en el idioma quechua. Ese concepto no hay. La palabra Dios tampoco existe en el idioma quechua. Los incas, según Lucho, no eran pues demasiado religiosos, les interesaba más la ciencia. Para ellos, lo importante era adquirir y compartir conocimientos, y eran bien ambiciosos. Su meta era comprenderlo todo, no, literalmente todo, le decían Huiracocha. Huiracocha es todo lo que existe, everything that exists. Y Manco Inca dijo, nosotros queremos entender a Huiracocha o todos los elementos que conforman Huiracocha, como haciendo recintos, no templo. La palabra templo es un concepto católico, sino recintos al sol, a la luna, estrellas, al agua, a los elementos que conforman Huiracocha para entender la dinámica de cada elemento y saber qué conexión o relación tiene con el elemento ser humano. Todo este conocimiento estaba, digamos, centralizado aquí en el Coricancha. Y es por eso que de Sudamérica, de muchas ciudades, venían maestros al Coricancha para aprender este conocimiento y volver a sus regiones para enseñarlo. La carrera en Coricancha incluía el estudio de las constelaciones de estrellas que regían hasta la actividad agrícola de los incas. Si no hay flor, se retrasan las lluvias. Si hay flor, se adelantan las lluvias. ¿Por qué? Si encuentro flor, es que mucho más allá ya llovió, entonces ya se va a adelantar, está cerca y tengo que sembrar. Si no hay flor, allá no llovió, ¿cuándo lloverá? Entonces se retrasan las lluvias, me espero hasta que haya flor silvestre, pero Orión me tiene que indicar. Entonces hay muchas constelaciones que aparecen
o cierto movimiento que hace en oposición para indicar lluvias, secas, viento, helada, friaje, varias estaciones más o menos. Eso rige las actividades de las poblaciones aquí en los Andes. Y como en toda universidad, al final de la carrera había un premio. Y al final, después de aprender todo, recién les mostraban esta placa para describir todos los elementos que conforman el universo que es Wiracocha. Si su descripción no era correcta, se quedaba más tiempo para seguir aprendiendo más conocimientos. Y si es que sí era correcta, pues felicitaciones, ya está preparado y volvía a sus regiones para enseñar a más personas. Todo el universo resumido en una placa de oro. Y yo que tuve que leer un manual de 200 páginas para aprender a cocinar un huevo. Solo queda la pregunta, ¿cómo lograron los incas que un complejo como Coricancha fuera resistente a las fuerzas de la naturaleza? En Perú, al igual que en Costa Rica, son comunes los terremotos. Y sin embargo, las paredes de Coricancha, sin una gota de cemento, siguen intactas después de todos estos siglos. Lucho nos revela el secreto. Solo estás viendo la arista, pero adentro una tiene una protuberancia, el otro un agujero y encaja así, por dentro. El machembrado, cóncavo, convexo. Entonces, esto es la traba y no va a haber desplazamiento, no va a haber movimiento en las piedras. Los incas, además de ingeniosos arquitectos, también eran excepcionales jardineros. Detrás de Coricancha hay un inmenso jardín que solía estar decorado con todo tipo de hermosas figuras. El año 94 en la excavación hemos encontrado algunos insectos como arañas hechos en oro y en plata algunos, que sería la demostración que sí era con mucha riqueza. De toda esa riqueza, por suerte, nos ha quedado un poco, lo poquito que no se robaron los españoles. Pero no entremos en polémicas, para eso nos falta el tiempo, hay que seguir a la siguiente atracción.